En este video vamos a terminar la estadística direccional viendo el caso de datos esféricos en 3 dimensiones. Entonces los datos circulares solo los habíamos trabajado en una dirección o contemplando solo la dirección, por decirlo así, de los datos. Pero nosotros sabemos que muchas de las veces los datos que recolectamos corresponden más con planos, y estos planos y líneas también pueden tener una inclinación, no solo una dirección. Es en este caso cuando introducimos esa dirección de usamiento que los datos pasan de ser circulares a esféricos de 2 a 3 dimensiones. Entonces, así como antes teníamos la distribución von Mises para datos circulares, entonces las más comunes para datos esféricos van a ser las distribuciones Bingham o Fisher. Entonces vamos a realizar más o menos el mismo ejercicio de sacar las estadísticas, los parámetros y hacer un poco de estadística inferencial con datos esféricos. Entonces antes teníamos solo un conjunto de observaciones de ángulos, de direcciones. Ahora vamos a agregar el ángulo de usamiento. Entonces antes teníamos 2 componentes porque estábamos trabajando solo en 2 dimensiones, entonces vamos a tener 3 x, y, z con las respectivas fórmulas, donde θ es el ángulo de usamiento y φ la dirección de usamiento. Entonces la dirección media, ángulo medio y la longitud de la resultante están dadas por esa fórmula. Muy similares, era la dirección media, el inverso de la tangente y entre x, el ángulo medio, el inverso del seno de z entre r, y r es simplemente la suma de las componentes al cuadrado y a eso se le saca la raíz. De manera similar hay que corregir para la verdadera dirección media y va a depender igual del signo de x y y, así como se muestra en la tabla. Entonces el cálculo es muy similar, se agrega el ángulo medio y hay que realizarle la corrección a la dirección media de manera similar. La resultante media se calcula de la misma manera, dividiendo la resultante entre el tamaño de la muestra. Y la varianza esférica va a ser igual, 1 menos la resultante media. Solo que ahora se observa más como en estas figuras, donde hay una distribución de esos datos no solo en un plano XY, sino con respecto a un eje Z también. Realizamos un ejemplo con nuestras nuevas datos y nuevas fórmulas. Entonces tenemos esos datos, de nuevo recordémonos: phi, dirección, θ, ángulo de usamiento. Entonces ahí están los valores respectivos de x, y, z. No lo voy a hacer manual, eso lo pueden corroborar ustedes. La resultante, que sería la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado, y entonces con eso ya podemos obtener nuestra dirección y ángulo medio. La dirección nos da un resultado de 16.13. Vemos que tiene sentido con nuestros datos y además ambos x y y son positivos. Como ambos son positivos, entonces no se modifica esa dirección media. El ángulo de inclinación medio nos da 38.7. Resultante media 0.99, lo que indica una muy alta concentración. Y eso se refleja en la varianza esférica con una varianza muy pequeña de 0.008. Entonces, de manera similar, podemos realizar hipótesis y test o pruebas para datos direccionales esféricos. Entonces, en este caso, vamos a usar la distribución Bingham y vamos a tener 3 parámetros. Vamos a agregar el ángulo medio, ¿verdad? Antes teníamos para von Mises solo la dirección y el parámetro de concentración. Aquí vamos a agregar el ángulo medio. Entonces, las pruebas son muy similares porque los parámetros, los
estadísticos simplemente se ven actualizados por agregar el valor del ángulo de usamiento. Pero realmente la prueba, los test son prácticamente iguales. Entonces el test de aleatoriedad es exactamente el mismo, donde tenemos la hipótesis nula del parámetro concentración igual 0. Y si nuestra resultante media es mayor que nuestra resultante crítica, se rechaza H0. Entonces nuestra resultante, bueno, es de esperar que con ese valor tan alto, pues vayamos a rechazarlo, ¿verdad? Pero hagamos el ejercicio. La resultante de 0.99 N6, entonces el R crítico para un tamaño muestra 6 al 5%, tamaño muestra 6 al 5% es 0.64. Entonces rechazamos porque nuestro R es mayor que el crítico y se concluye que hay una dirección preferencial que es la que encontramos. Para la prueba de tendencia específica o similar a la prueba de una muestra, entonces vamos a, de manera similar, calcular nuestro cono de confianza, solo que ahora la fórmula va a cambiar. Entonces esto va a estar en función del tamaño de la muestra, de la resultante y de pues el nivel de confianza al que deseamos calcular el cono. Entonces la fórmula es esa que está ahí, ¿verdad? Que depende de esos parámetros, de esos argumentos. Y el intervalo, en este caso, va a ser simplemente nuestra dirección media más menos ese cono. ¿Okay? Recordemos que ese cono está en radianes, así que hay que pasar los grados. Y en este caso no hay que multiplicarlo por el z alfa medios. Hay una aproximación para el 95%, donde si nuestro parámetro de concentración es mayor a 10 y nuestro tamaño muestra es mayor a 10, entonces podemos usar esa fórmula mucho más sencilla para determinar el cono de confianza. Entonces, con los datos del ejemplo anterior queremos comparar nuestra dirección media con una dirección hipotética de 20. Entonces vamos a las dos fórmulas. Recordémonos que nuestra resultante era 5.95, nuestro n era 6. Entonces metemos esos datos en la fórmula donde el p es el alfa, digamos, ¿verdad? Y nos da un cono de 6.73. Entonces nuestra dirección va a ser 16.13 más o menos 6.73. Si calculamos el intervalo propiamente, va de 9.4 a 22.8. Entonces esa dirección hipotética cae dentro del intervalo de confianza, no rechazamos H0 y nuestros datos pueden provenir de una dirección con dicha dirección. Si realizamos el cálculo por medio de la fórmula simplificada, vemos que nos da muy similar, aunque en este caso solo tenemos 6. N es 6 y K, de donde salió el K, lo habíamos calculado aquí con anterioridad, donde es la relación n-2 entre n menos r. Entonces nos da un K de 80. Entonces por lo menos aquí sí se cumplía que el K fuera mayor a 10, aunque el tamaño de la muestra no era mayor o igual a 10. Entonces nos da ligeramente diferente, pero bastante similar. De 6.4 a 6.7, una diferencia de 0.3, entonces no afectaría mucho el intervalo. Bueno, pasaría de 22.86 a 22.56 y de 9.4 a 9.7. La inferencia no cambia. Para realizar el test o prueba de igualdad entre dos muestras, entonces vamos a hacer uso igual de un test usando el estadístico F, una prueba usando el estadístico F, donde por lo general podemos hacer una prueba inicial, una prueba de varianza para determinar si las varianzas son iguales. ¿Y eso por qué? Porque siempre es un supuesto de estos test, de estas pruebas, que las varianzas debieran ser iguales para que el
test, la prueba sea más robusta. Entonces es simplemente una relación entre los parámetros de concentración con los grados de libertad que se muestran ahí. Y si se determina que esas varianzas son iguales, entonces utilizamos un F-test, una prueba F, con los grados de libertad para el dado alfa, con esa fórmula, donde de nuevo vamos a tener el número, el tamaño de muestra 1, tamaño de muestra 2, resultante 1, resultante 2 y resultante combinado. Y de nuevo, si nuestro F es mayor que el F crítico, se rechaza H0. Aquí no voy a hacer un ejemplo, pero nada más quería mostrarles cuál era el cambio en realizar estas pruebas con los datos esféricos en 3 dimensiones. El laboratorio y los ejemplos que vayamos a hacer van a ser en 2 dimensiones para simplicidad, y entonces esto se lo mostraba para que lo tuvieran como referencia y para que supieran cómo hacerlo en caso de que ustedes así lo quisieran.